Pagué la fiesta de cumpleaños de mi hermana y después me insultó por no esforzarme. Cuando le mostré la factura real y el costo de cada invitado, su expresión fue memorable. Yo sabía que meterme a organizar cualquier cosa para mi familia era básicamente firmar un contrato sin leer la letra chiquita, pero cuando mi mamá me pidió solo ayudar con el lugar para la fiesta de cumpleaños de mi hermana, terminé diciendo que sí como si no conociera a la bola de ingratos con la que crecí. Sofía iba a cumplir 25 y llevaba meses repitiendo que quería algo especial, que era un cuarto de siglo y que, según ella, merecía una celebración grande porque la vida había sido muy dura con ella. Su vida no ha sido dura, simplemente no le gusta trabajar más de 20 horas a la semana y cualquier obstáculo lo convierte en tragedia. Aún así, como siempre, terminé involucrado porque soy el único que gana lo suficiente para que mi mamá asuma que puedo cubrir lo que falte. Yo no dije que iba a pagar la fiesta completa, solo dije que podía encargarme de reservar un salón y quizá adelantar algo. Pero en mi familia, si yo saco la tarjeta una vez, ya se asume que voy a pagar hasta el hielo. Todo se fue haciendo más grande de lo que pensé. Mi mamá metía presión diciendo que Sofía siempre había soñado con una fiesta de verdad, como si esto fuera su boda o algo así. Sofía se emocionaba con cada idea absurda que se le ocurría. Quería luces, quería un pastel enorme, quería un DJ y quería comida de verdad, no botanas baratas, porque ya no es una niña. Cada vez que yo insinuaba que quizá todo eso estaba saliéndose de control, mi mamá me respondía que no me preocupara, que luego me pagaban. Pero ese luego en mi familia es como enviar algo a un limbo del que jamás regresa. Aún así, seguí adelante porque ya estábamos demasiado metidos y porque, de alguna forma, siempre termino sintiéndome culpable si no hago algo por ellos. La fiesta salió carísima. No voy a poner cifras exactas porque ya aprendí que cada vez que hablo de dinero la gente deja de prestar atención al punto, pero pagué un montón de cosas, la renta del salón, la comida, el pastel ridículamente grande que Sofía había elegido, las bebidas, el DJ que escogió mi mamá porque era joven y sabía lo que estaba de moda. Todo lo pagué yo. Al final me dije que, bueno, una vez al año no me iba a matar y que quizás Sofía de verdad lo agradecería un poco. Estaba tan iluso que hasta me sentí tranquilo esa noche pensando que por fin mi hermana iba a tener algo bonito sin drama. No podría haber estado más equivocado. El día de la fiesta, Sofía llegó media hora tarde como si fuera celebridad, luciendo un vestido que estaba convencida de que la hacía ver madura pero parecía más bien que venía de una despedida de soltera barata. Aún así, la gente estaba contenta, el ambiente estaba bien y yo por fin respiraba relajado. Hasta que Sofía empezó con sus comentarios. Primero dijo que el salón estaba más pequeño de lo que imaginaba. Luego dijo que la comida estaba bien, pero no era lo que ella quería. Después se quejó de que la música no coincidía con la energía que ella visualizaba para su entrada. Y al final, cuando ya estaba un poco entrada en tragos, dijo enfrente de varias de sus amigas que esperaba que yo me esforzara más, que ella de verdad había imaginado algo más bonito, y que con lo que gano mínimo habría podido mejorar algunos detalles. Era como si estuviera criticando un trabajo mediocre, no la fiesta completa y pagada que yo había armado mientras ellas dos no movieron ni un dedo. Me quedé helado. No hice un escándalo ni le respondí, aunque me moría por mandarla a la mierda ahí mismo. Decidí quedarme hasta el final solo para no causar más drama y porque, honestamente, necesitaba procesar el nivel de desfachatez de mi hermana. Cuando terminó la fiesta, ayudé a recoger algunas cosas y me fui directo a mi apartamento sin despedirme de nadie. No quería hablar con nadie. No quería escuchar ni una palabra más. Me dormí pensando que al día siguiente seguro recibiría un mensaje de agradecimiento o una disculpa, porque incluso Sofía debía darse cuenta de que la cagó. Pero claro, eso tampoco pasó. Lo que pasó fue que, a la mañana siguiente, mi mamá y Sofía mandaron un mensaje conjunto al chat familiar pidiéndome que les pasara las fotos y los videos. Y después añadieron que para la próxima sería mejor coordinarnos porque Sofía sintió que yo no puse corazón en la fiesta. Yo leí eso varias veces porque no entendía cómo alguien puede quejarse con tanta soltura después de que le pagaron una fiesta completa que ni siquiera podía costear. Ahí fue donde se me acabó cualquier paciencia. Abrí mi computadora, saqué todas las facturas, las organicé en un solo archivo y lo mandé al chat. Añadí que no esperaba que me pagaran nada, pero que era importante que supieran exactamente cuánto costó su fiesta sin corazón. Les dije que no pensaran en una próxima vez porque yo no iba a volver a organizar ni a pagar nada para ellas. Sofía respondió casi de inmediato diciendo que eso era imposible,
que yo estaba exagerando, que nadie gastaría eso en una fiesta tan simple. Mi mamá dijo que no debí gastar tanto, que había sido una irresponsabilidad mía y que no entendía por qué me ponía en ese plan. Me enojé tanto que terminé escribiéndoles que si les daba vergüenza la cifra era porque nunca consideraron el trabajo que había detrás. Les dije que estaba harto de ser tratado como cajero automático y que no volvieran a pedirme nada. Luego salí del chat y los bloqueé a todos. No sé exactamente qué fue lo que más les dolió, si la cifra real de la fiesta o el hecho de que por primera vez les puse un límite firme. Lo único que sé es que en ese momento empezó algo que nadie en mi familia vio venir. Mi venganza no fue escándalo ni gritos, fue simplemente dejar de ser el idiota que paga todo sin recibir ni un gracias. Y a partir de ahí, todo empezó a desmoronarse para ellos. Actualización 1. Había pasado aproximadamente una semana desde que envié la factura completa al chat familiar y desaparecí del radar. No quise saber nada de ellos durante esos días, ni responder mensajes, ni atender llamadas, ni acercarme a ver qué clase de drama estaban montando. Porque conozco demasiado bien a mi familia para asumir que aceptarían la situación con algo parecido a madurez. Yo necesitaba distancia para poder procesar el coraje acumulado y, sobre todo, para no caer en la tentación de suavizar las cosas como siempre hacía. Esa semana me di cuenta de que mi tranquilidad valía más que cualquiera de esas relaciones que desde hace años cargaban más desgaste que afecto. Por primera vez, el silencio se sintió como un descanso. La actualización empezó, sin embargo, gracias a una persona que ni siquiera estaba directamente involucrada, una de mis tías. Una mujer a la que apenas veo un par de veces al año, pero que está obsesionada con publicar cada emoción en redes sociales. Mi mamá había puesto uno de esos mensajes pasivo-agresivos que solo entienden quienes conocen el contexto. Algo del estilo de que las familias ya no valoran el esfuerzo de las madres y que a veces duele ver cómo algunos hijos se alejan sin explicación después de tanto amor. Mi tía, intrigada, la llamó para preguntar qué había pasado y mi mamá, fiel a su costumbre, le soltó una versión completamente mutilada de la historia donde parecía que yo había arruinado el cumpleaños de Sofía por simple mezquindad. Según lo que luego me contaron, dijo que yo elegí un salón que no era digno de la ocasión, que actué con apatía toda la noche y que terminé ofendido cuando recibí críticas constructivas. Nada sobre quién pagó la fiesta. Nada sobre mis advertencias. Nada sobre los años de presión económica. Nada sobre los insultos. Mi mamá sabía editar la realidad con la precisión de un guión televisivo si eso la hacía quedar como mártir. Mi tía, indignada por esta versión, me llamó. No respondí porque estaba en el trabajo, pero me dejó un mensaje de voz larguísimo diciéndome que no entendía cómo podía ser tan insensible con mi propia hermana, que ella siempre me había considerado un muchacho noble y que esperaba que tuviera el valor de disculparme antes de que la familia se fracturara. Cuando escuché el mensaje, respiré hondo, me senté en el sofá y me pregunté si valía la pena seguir callando. Me di cuenta de que, si seguía permitiendo que mi mamá manejara la narrativa, pronto toda mi familia estaría convencida de que yo era una especie de monstruo egoísta. Así que tomé una decisión muy calculada. Llamé a mi tía y, sin levantar la voz ni sonar molesto, le expliqué que la versión que había escuchado no era cierta. Me pidió detalles y le dije que prefería mostrar la evidencia antes de seguir debatiendo. Le envié la factura que había compilado, incluyendo cada gasto, desde la renta del salón hasta el pastel, pasando por la comida, las bebidas y la música. Le dije que podía revisarla con calma. Pasaron pocos minutos antes de que me devolviera la llamada, esta vez con un tono completamente distinto. Su primera frase fue que no tenía idea de que yo había pagado absolutamente todo y que no podía creer que mi mamá ni siquiera lo hubiera mencionado. Después de eso guardó silencio unos segundos, como si intentara procesar la magnitud del autoengaño familiar en el que había caído. Ella fue la que inició la cadena. A lo largo del día, distintos familiares comenzaron a escribirme de manera privada. Algunos preguntaban si esa cifra era real. Otros querían confirmar si de verdad yo había pagado todo. Un par me dijeron directamente que Sofía estaba fuera de lugar y que no entendían cómo se atrevía a quejarse después de semejante gasto. Y así, sin que yo moviera un dedo, la factura empezó a circular entre tíos, primos, parejas de primos y hasta un par de familiares lejanos que solo aparecen en reuniones grandes. De pronto, toda la familia tenía una opinión. Lo interesante es que, por primera vez, esa opinión no estaba inclinada hacia el lado de mi madre o de mi hermana.
Porque la evidencia era tan absurda que ni siquiera ellas podían presentarse como víctimas sin que eso generara rechazo. En medio de todo este intercambio, Sofía me mandó un mensaje larguísimo, escrito con ese tono melodramático que solo usa cuando siente que algo amenaza su estatus de eterna inocente. Me acusaba de haberla expuesto y humillado. Decía que la factura era exagerada, que seguramente yo había inflado los costos para hacerla parecer caprichosa y malagradecida. Insinuó que yo había pagado todo solo para poder presumirlo después y ganarme la simpatía de los demás. Fue impresionante leer cómo podía distorsionar la realidad hasta ese punto, como si de verdad creyera que yo vivía para vengarme de ella desde antes de que ocurriera todo esto. Me hizo reír de incredulidad, no de humor. Le respondí únicamente que todo lo que había enviado era exacto, verificable y verdadero, y que si algo le daba vergüenza no era mi culpa, sino consecuencia directa de su comportamiento. La bloqueé otra vez. Mi mamá también intentó comunicarse conmigo. Me llamó desde distintos números, seguramente prestados por familiares que aún no estaban enterados del desastre. En una de las llamadas que sí contesté, me dijo que era mi responsabilidad detener el conflicto antes de que la familia se dividiera. Yo le dije que si la familia se dividía por una factura, entonces quizá nunca hubo unión real, solo conveniencia. Se quedó callada unos segundos y luego trató de cambiar el tema alegando que yo estaba exagerando y que todo esto era fruto de un malentendido. Al final terminó diciendo que Sofía estaba muy afectada porque la habían hecho quedar como una niña malcriada. No pude evitar decirle que nadie la hizo quedar así, simplemente actuó como tal frente a demasiada gente durante demasiado tiempo. Mientras todo esto ocurría, yo notaba algo curioso en mi entorno cercano. Mis amigos, a quienes les conté de manera más resumida lo sucedido, me dijeron que lo que más les sorprendía no era el comportamiento de Sofía, sino mi capacidad para mantener la compostura tanto tiempo. Uno de ellos, que trabaja en organización de eventos, me ofreció hacer una reunión para mí en su patio, sin motivo especial, solo para equilibrar un poco el universo después de la experiencia absurda que acababa de pasar. Me pareció gracioso aceptar, porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien quería hacer algo para mí sin que hubiera una deuda emocional o económica involucrada. Cuando se lo conté a un primo, se unió sin pensarlo y me dijo que ya era hora de que yo disfrutara algo sin sentir que tenía que pedir permiso emocional. La semana terminó con un silencio extraño en el grupo familiar. Algunos dejaron de escribir. Otros se mantuvieron observando. Mi mamá, según me enteré por una tía, había empezado a quejarse en privado de que yo la estaba dejando mal frente a la familia, como si esa fuera mi intención original. Cuando lo único que hice fue mostrar la verdad que ella había ocultado. Sofía también se encerró en su papel de víctima, diciendo que su cumpleaños había sido arruinado por la envidia de otros, en un intento desesperado por no aceptar que la causa real era su propia actitud. Con cada comentario que escuchaba de rebote, me daba cuenta de algo que nunca había entendido del todo. La mayoría de mi familia había asumido durante años que yo era parte automática del comité de soporte emocional y financiero, pero al ver cuánto costó en realidad esa dinámica, comenzaron a cuestionarse cosas que seguramente llevaban tiempo evitando. No porque me quisieran defender, sino porque se dieron cuenta de que, en algún nivel, también ellos se habían beneficiado de que yo cargara con responsabilidades que nadie más quería asumir. Lo que parecía un conflicto por una fiesta terminó siendo una radiografía de toda mi dinámica familiar. Y lo más interesante fue que, sin yo buscarlo, esa radiografía les estalló en la cara a todos los involucrados. Ese fue el momento exacto en el que comprendí que lo que yo había considerado una simple reacción impulsiva, enviar la factura, se había convertido en una especie de catalizador que obligó a cada uno a ver de frente lo que llevaban mucho tiempo justificando. Y aunque no era lo que yo había planeado, empecé a sentir que por fin algo estaba cambiando. Esta vez, no para ellos. Para mí. Actualización 2. Había pasado alrededor de un mes desde que envié la factura y dejé que el caos se distribuyera libremente entre mis familiares, y durante ese tiempo sostuve una distancia deliberada que, en cierto modo, me permitió observar todo desde afuera por primera vez. La dinámica familiar que solía parecerme normal empezó a revelarse como lo que realmente era, un sistema donde yo siempre funcionaba como amortiguador, como la persona que resolvía problemas ajenos sin recibir más que exigencias disfrazadas de agradecimientos vacíos. Ese mes me sirvió para ajustar la manera en que entendía mis relaciones, especialmente con mi madre y mi hermana, porque descubrí que, sin yo cargar el peso, toda esa estructura se desmoronaba con una velocidad que hasta me sorprendió.
Lejos de sentirse culpables o reflexivas, ambas se aferraron a su versión de los hechos con una intensidad tan terca que solo reforzó la decisión que había tomado de no retroceder un paso más. Aunque yo estaba tranquilo con mi silencio, ellas no podían tolerarlo. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. No contesté al principio porque ya sabía que mi madre estaba utilizando teléfonos prestados cada vez que yo bloqueaba uno. Me dejó un mensaje de voz en el que empezó hablando con voz suave, casi temblorosa, diciendo que no entendía qué estaba pasando conmigo, que le dolía ver a la familia rota por algo tan pequeño y que esperaba que recapacitara por el bien de todos. Cuando escuché el mensaje completo me di cuenta de que no había una sola palabra de reconocimiento de lo que habían hecho. Para ella, la familia estaba rota porque yo me negaba a disculparme. Esa manipulación emocional que siempre había funcionado en mí ahora sonaba hueca. Aún así, decidí llamarla para no quedarme con la sensación de que estaba evitando un conflicto que inevitablemente iba a explotar tarde o temprano. Cuando le devolví la llamada, usó el mismo tono suave para decir que Sofía estaba muy afectada emocionalmente, que no dejaba de llorar por la exposición pública que yo le había ocasionado al compartir la factura. Me dijo que tenía que ponerme en su lugar, que cualquier persona se sentiría avergonzada si toda la familia opinara de forma tan dura sobre su comportamiento. Yo le respondí que era curioso que le preocupara tanto la vergüenza de Sofía cuando jamás le preocupó la forma en que ella me insultó y me humilló delante de sus amigas, después de que yo pagué una celebración completa. Ella intentó desviarse diciendo que Sofía había hablado desde el estrés y que yo debía comprender que los cumpleaños a veces generan muchas expectativas, como si esa fuera una explicación razonable para faltarme al respeto. Le dije que lo único que yo había hecho era mostrar la verdad, y que si eso era suficiente para destruir su imagen, no era mi culpa. Su tono cambió de inmediato y me dijo que era mi responsabilidad arreglar el conflicto antes de que la familia terminara dividida. Yo le respondí que la familia no se estaba dividiendo por una factura, sino por años de abusos normalizados. No le gustó escucharlo. Pasaron algunos días en los que no tuve contacto con ellas, y durante ese tiempo varios primos me contaron que mi mamá había comenzado a quejarse en privado de que yo estaba siendo cruel y distante, que la trataba como una extraña, que no entendía por qué actuaba con tanta frialdad. Lo curioso de estas quejas es que jamás mencionaba la causa real. Siempre describía la situación como si yo hubiera tenido una explosión de carácter repentina, como si me hubiera vuelto una persona difícil de la noche a la mañana, como si ella no hubiera hecho absolutamente nada para provocar el quiebre. Sofía, por su parte, según me dijeron, estuvo semanas presentándose como víctima incomprendida, alegando que yo la odiaba desde antes del cumpleaños y que lo de la fiesta solo había sido el pretexto que necesitaba para atacar su felicidad. Escuchar eso de terceros me generaba una mezcla de molestia y alivio, molestia porque no podían aceptar responsabilidad alguna, y alivio porque yo ya no estaba ahí dentro intentando justificarme ni tratando de arreglarles los dramas. La tensión escaló cuando una prima, que hasta ese momento se había mantenido al margen, decidió intervenir. Ella habló directamente con mi madre y le dijo que no entendía cómo podía esperar una disculpa de mi parte cuando todos sabían que yo había pagado la fiesta completa. Al parecer, mi mamá intentó defenderse repitiendo que no quería que yo gastara tanto, que nunca me lo pidió, que yo malinterpreté su petición. Esa conversación se filtró a otros familiares y, de repente, mi madre ya no solo estaba lidiando conmigo, sino con varias personas cuestionando su versión de los hechos. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Por primera vez en muchos años, la narrativa familiar no estaba completamente bajo su control. Ella asumió que yo los había puesto en su contra, cuando lo único que había hecho era permanecer en silencio y dejar que los demás unieran los puntos. En medio de todo este desorden emocional, mi madre volvió a contactarme. Esta vez no usó tono suave ni la máscara de víctima. Me llamó con una voz dura y molesta, reclamándome que había fracturado la reputación de Sofía en la familia, que ella estaba teniendo ataques de ansiedad por mi culpa, que incluso había dejado de ir a trabajar un par de días porque sentía que todos la juzgaban. También me dijo que no era justo que yo la hiciera cargar con el peso de la factura cuando yo sabía que la familia no estaba en un buen momento económico. Cuando escuché eso sentí una indignación tan fuerte que tuve que respirar para no decir algo que luego lamentara. Le dije que si la familia estaba en un mal momento económico, lo mínimo que podían haber hecho era mostrar gratitud en lugar de tratarme como un empleado barato. Mi madre insistió en que yo seguía malinterpretando, que Sofía nunca quiso insultarme, que simplemente expresó lo que sentía.
Le respondí que lo que sentía era irrelevante, porque lo que hizo fue irrespetarme. Ella se quedó callada, como si no supiera cómo responder a una versión de mí que no cedía terreno. La segunda parte del conflicto comenzó cuando Sofía intentó contactarme a través de mensajes insistentes que claramente pretendían manipular más que dialogar. En uno de esos mensajes escribió que yo era un traidor, que haber expuesto la factura había sido bajo y cruel, que jamás pensó que yo sería capaz de lastimarla de esa forma, como si lo que yo hubiera enviado fuera un ataque y no una simple transparencia de gastos. En su mensaje, incluso insinuó que la fiesta no había sido tan costosa, que yo había exagerado los precios para hacerla quedar mal. El nivel de negación era impresionante. Le respondí una sola vez, diciéndole que si no reconocía lo que había pasado, no tenía sentido seguir hablando. La bloqueé en cuanto vi que empezaba a enviar audios enteramente emocionales y sin contenido real. La tensión continuó acumulándose como si todos esperaran que tarde o temprano yo terminara cediendo, como siempre había ocurrido en el pasado. Pero esta vez no ocurrió. Y el hecho de que no ocurriera alteró profundamente la dinámica de todos. Curiosamente, en medio de ese aislamiento voluntario, empecé a notar que muchas personas que siempre habían sido parte del paisaje familiar, esas que hablan poco y observan mucho, mostraron un comportamiento distinto hacia mí. Varias me escribieron de manera privada para decirme que entendían por qué reaccioné así, que ya habían visto antes cómo mi mamá y mi hermana se aprovechaban de mi disposición a ayudar, y que quizá este conflicto era necesario para cambiar cosas que estaban mal desde hacía años. No eran mensajes cargados de cariño ni disculpas por no haber intervenido antes, pero sí eran reconocimientos de que no estaba loco y de que lo que había vivido tenía sentido para otros también. Lo más curioso de esa etapa fue que, mientras mi madre y mi hermana intentaban reconstruir su versión de los hechos, yo me estaba reconstruyendo a mí mismo de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Empecé a establecer límites pequeños pero significativos que antes me parecían imposibles. Dejé de sentir la obligación de contestar mensajes familiares de inmediato. Dejé de aceptar invitaciones solo para evitar quedar mal. Incluso comencé a disfrutar los momentos de soledad sin sentir que tenía que compensarlos con presencia familiar. Era como si estuviera desintoxicándome emocionalmente de años de expectativas que nunca me habían correspondido cargar. El punto más significativo de esa segunda etapa ocurrió cuando mi madre, desesperada por retomar el control, intentó organizar una reunión en su casa para hablar como familia. No asistí. Le dije que no había nada que hablar mientras ella siguiera negando los hechos y responsabilizándome por las consecuencias de su propio comportamiento. Ella respondió con un largo mensaje diciendo que yo era frío y desconsiderado. Lo borré sin terminar de leerlo. Fue el primer acto de verdadera paz mental que tuve en mucho tiempo. Ese mes, que comenzó con un conflicto absurdo por una fiesta, terminó convirtiéndose en un proceso de separación emocional que no sabía que necesitaba. Y aunque mis familiares esperaban que tarde o temprano yo volviera a ocupar el lugar de siempre, cada día entendía más que ese lugar había dejado de existir para mí. Y que si alguien estaba pagando el precio de ese cambio, no era yo. Era cada una de las personas que durante años se acostumbraron a la versión de mí que ya no planeaba volver. Actualización final. Habían pasado ya varios meses desde el conflicto y, aunque la relación con mi familia seguía siendo tensa, yo ya había adoptado una rutina más tranquila y cómoda gracias al distanciamiento que logré mantener. Nunca imaginé que ese descanso emocional pudiera ser tan evidente en mi día a día, pero lo era. Me levantaba sin sentirme obligado a responder mensajes, no tenía que justificar mis decisiones, no vivía pendiente de las reacciones de mi madre o de los estados emocionales de mi hermana. Podía permitirme trabajar, descansar, salir con amigos o simplemente desconectarme sin esa sensación permanente de que en cualquier momento alguien de mi familia iba a exigirme algo disfrazado de solicitud educada. A pesar de toda esa calma recién adquirida, sabía que, en algún punto, el conflicto volvería a tocar mi puerta de una manera u otra. Y esa intuición se confirmó un día que empezó de lo más normal. Un primo me llamó para invitarme a una reunión pequeña que quería hacer en su casa y, mientras hablábamos, soltó un comentario que me llamó la atención. Dijo que había visto a Sofía intentando reservar un salón de eventos en la zona, uno de esos lugares a los que ella jamás había tenido acceso antes de todo el show de su cumpleaños. No le di mucha importancia al comentario hasta que él añadió que el dueño del lugar recordaba perfectamente mi fiesta y que, al escuchar el apellido de Sofía, la había rechazado como clienta. Mi primo lo contó con un tono entre sorprendido y divertido,
como si no terminara de entender lo que había pasado. Yo, en cambio, me quedé en silencio unos segundos. No porque me molestara, sino porque me pareció un giro inesperado que no había planeado en absoluto. Más tarde, por curiosidad, decidí llamar al dueño del salón. No tenía ninguna intención de involucrarme en el problema de mi hermana, pero quería confirmar si esa historia era real. El hombre me atendió con mucha cordialidad y, apenas le mencioné mi nombre, dijo que claro que me recordaba. Le pregunté directamente si Sofía había intentado reservar y él respondió que sí, que la pudo reconocer por el apellido y porque ella misma mencionó el evento anterior como referencia, lo cual me pareció hilarante considerando que salió de ahí quejándose de absolutamente todo. El dueño me explicó que no quiso arriesgarse a trabajar con ella porque había escuchado cómo habló del lugar el día de la fiesta, que no le agradó el modo en que trató al personal y que, sinceramente, no quería lidiar con clientes que no valoraban el servicio que se les ofrecía. Dijo algo que me sorprendió, no era que estuviera de mi lado, sino que simplemente no le interesaba repetir una experiencia desgastante. Aún así, me agradeció por haber sido respetuoso en su momento, lo que me confirmó que el comportamiento de mi familia ese día había dejado impresiones más allá de las nuestras. La consecuencia de ese rechazo llegó muy rápido. Sofía me llamó desde un número desconocido, seguramente porque yo la había bloqueado en los anteriores. Contesté solo por curiosidad y enseguida empezó a recriminarme que gracias a mí estaba teniendo problemas para organizar una nueva celebración. Dijo que yo había arruinado su reputación y que era mi obligación solucionar el problema porque, según ella, el dueño del salón solo la había rechazado debido a las cosas horribles que yo había dicho sobre ella. Me sorprendió su capacidad para manipular hasta los eventos más simples, porque yo no había dicho absolutamente nada. Ni una palabra. Ella misma había destruido su imagen con su actitud y ahora necesitaba a alguien a quien culpar. Intenté mantener un tono neutral mientras le explicaba que yo no tenía nada que ver con lo que le estaba ocurriendo y que, si un negocio decidió no trabajar con ella, era porque el dueño tenía derecho a elegir a sus clientes. Mi respuesta la enfureció todavía más. Sofía dijo que yo siempre había sido resentido, que no soportaba verla feliz, que por eso había actuado de forma tan violenta al mandar la factura a la familia, y que ahora, gracias a mi venganza infantil, ella estaba siendo castigada injustamente. No pude evitar soltar una risa incrédula cuando escuché la palabra venganza. Había sido la palabra más usada por mi familia en los últimos meses para describir algo que ni siquiera consideré una acción vengativa. La factura era simplemente la verdad, pero para ellos cualquier cosa que expusiera su comportamiento tenía que llevar implícita la intención de dañar. Cuando Sofía vio que yo no respondía con disculpas ni con propuestas de solución, pasó de la furia al llanto. Me dijo que estaba cansada, que se sentía sola, que nadie la apoyaba. Lo dijo como si yo fuera el responsable directo de que otros familiares se hubieran alejado después de ver la factura. Su manera de convertir la responsabilidad en martirio emocional siempre había sido una de las herramientas más efectivas que usaba para conseguir lo que quería. Esta vez, sin embargo, su voz sonaba diferente. Había algo de desesperación real, algo que no estaba actuado. Aunque no por eso era mi obligación resolverle la vida. Le dije que ya no podía seguir cargando con los problemas que ella generaba, que había intentado durante años mantener una relación sana y equilibrada, pero que su trato hacia mí en la fiesta había sido solo la culminación de un patrón que yo ya no estaba dispuesto a tolerar. Sofía empezó a interrumpirme diciendo que yo siempre exageraba, que no entendía el estrés bajo el que ella vivía, que yo no tenía idea de lo que significaba ser la hija más joven y tener expectativas encima cada vez que había un evento familiar. Ahí supe que no tenía caso seguir explicándole nada porque siempre iba a encontrar un modo de presentarse como víctima. Le dije que me tenía que ir y colgué. El silencio que quedó después fue sorprendentemente liviano. Días después supe por mi tía que Sofía había intentado reservar en otros lugares y que al parecer algunos dueños también le habían puesto trabas, no por mi culpa, sino porque ella había adquirido cierta fama por el modo en que se había comportado en el salón anterior. Una de las empleadas del catering, que era amiga de un primo, mencionó que Sofía había tratado al personal con condescendencia, que había exigido cosas que no estaban incluidas y que había insinuado que todo esto era demasiado barato para lo que ella esperaba. Cuando escuché eso entendí que mi factura no había sido el problema real, sino simplemente el primer espejo en el que otros empezaron a notar lo que yo había permitido tantos años. Que Sofía vivía en un mundo en el que todos debían adaptarse a ella, incluso aquellos que ni siquiera la conocían.
Mientras mi familia lidiaba con esas consecuencias, yo seguía recuperando mi vida. La distancia se convirtió en un hábito y el hábito en una tranquilidad que jamás había tenido. Un día, mientras salía a cenar con un amigo, me di cuenta de que no recordaba la última vez que me había sentido atrapado por las obligaciones familiares. Esa libertad tranquila era nueva para mí. Ya no sentía culpa por no estar disponible. No sentía miedo por establecer límites. Era la primera vez que no actuaba en función de evitar conflictos, sino en función de protegerme a mí mismo. La actualización final llegó cuando me di cuenta de que, sin haber planeado nada intencionalmente, mi familia había tenido que enfrentarse a la realidad sin que yo interviniera. No tuve que gritar, no tuve que pelear, no tuve que vengarme con actos elaborados. Mi única acción fue dejar de sostener un sistema que llevaba años funcionando a costa de mí. Y cuando dejé de sostenerlo, se derrumbó. Mi mamá tuvo que dejar de fingir que Sofía era perfecta y Sofía tuvo que aceptar, aunque fuera internamente, que sus actos tenían impacto más allá de sus deseos. Por primera vez, los problemas eran suyos y no míos. Entendí también que a veces la venganza más efectiva no viene de un gesto calculado, sino de una ausencia. Dejar de ser quien siempre dice que sí, quien paga, quien aguanta, quien calma tormentas ajenas. No hacer nada se convirtió en una forma de justicia silenciosa. Un silencio que dejó a cada uno enfrentando lo que durante años habían dado por hecho. Esa fue la verdadera resolución, no hubo reconciliación dramática, ni gritos, ni lágrimas compartidas en un intento de reconstrucción. La historia terminó cuando dejé de ser el personaje que ellos necesitaban para seguir justificando sus errores. Y aunque mi familia sigue intentando rehacerse alrededor de un relato donde yo soy el que abandonó, yo sé que simplemente dejé de aceptar un papel que nunca debía haber interpretado. A veces la única manera de cerrar algo es dejar que los demás vivan con las consecuencias de aquello que siempre negaron. Y yo, por primera vez, pude seguir adelante sin mirar atrás.